Bien, en esta semana entonces vamos a dar más énfasis a lo que es la faringe. Bien, ya saben las partes de la historia clínica. La anamnesis es el interrogatorio que vamos a hacer. Lo más común que los pacientes mencionan en este aspecto de faringe es pues dolor faríngeo, carraspeo, secreción faríngea, tos, disfagia o dinofagia y los reflejos nauseosos y de la tos, ¿no? Entonces, el dolor faríngeo suele ser una de las causas más frecuentes de consulta. Como ustedes ya saben, en cualquier dolor hay que preguntar siempre lo famoso de Alicia Peca, que es aparición, localización, características, etc. Otro aspecto son la secreción faríngea. Siempre hay que preguntar color. Ya saben ustedes que el color nos da indicios de qué germen pudiera ser el causante o incluso la exposición al paciente, ¿no? Por ejemplo, si están ahí un domingo haciendo guatias, ¿qué color crees que sean los mocos y la secreción faríngea, Rodrigo? ¿Ya, Rodrigo? No está. Bien, a ver, ¿qué dice Nila? Doctorita, buenos días. Hola. Doctora, disculpe, tengo a mi hijita y se ha puesto a llorar y no he escuchado bien. Decía que las secreciones, el color de las secreciones nos ayuda a diferenciar incluso gérmenes u otras cualidades. Por ejemplo, si estamos haciendo guatias un domingo y te suenas la nariz, ¿qué color te va a salir el moco? Probablemente negruzca, un color gris, algo así, doctora, ¿Ya? por la inhalación del humo, ¿no? En este El caso. humo, perfecto. Entonces, si están sembrando ahí, moviendo la tierra, ¿qué color será el moco Roliti? ¿Habrá llegado a su destino? Rolly, Nila. Nila ya me respondió ahorita. Ya. Ay, chicos. Marrón, doctor, tal vez. Marrón, perfecto. Si se trata de estafilococos como germen, ¿qué color será el moco o la secreción? Verduzco. Estafilococo aureus. Amarillenta. Amarilla dorado, doctora. Amarillo dorado, Amarillo dorado. perfecto. Si es verdoso, serán estreptococos. Si es anaerobio, será un color achocolatado, ¿ya? Entonces, miren ustedes que eso es importante saberlo y hay que ver la viscosidad también. No es lo mismo que sea muy espeso, difícil de eliminar, a que sea fluido y salga con mayor facilidad, ¿no? En uno de los casos, bueno, las causas son diferentes y también podemos dar o no mucolíticos. La cantidad, el horario, otro aspecto importante, si está precedido o no de tos. Si la secreción estuviera precedida de tos, ¿qué nos indicaría, Gary? Puede ser, doctora, un carraspeo. No, al contrario. Sí, a ver, el paciente dice, tengo flema y me sale después de toser, o la flema, mejor dicho, la tos sale con flema. ¿Qué significa eso? Un proceso inflamatorio, doctora. No, sería más la procedencia, ¿no? Entonces, si la tos viene con flema, generalmente estaría provocada por esas secreciones a nivel del tracto respiratorio bajo. Por eso es que necesita toser gran fuerza, porque la tos es eliminación de aire con gran fuerza. Entonces necesita más fuerza para eliminar esa secreción que está en el tracto respiratorio inferior. Pero si la paciente dice, solo hago y sale la flema, que quiere decir que está pues bastante superficial, está en el tracto respiratorio alto. Entonces miren ustedes, esa relación también es importante. Bien, la tos es una expulsión violenta y ruidosa del aire contenido en los pulmones que puede o no arrastrar secreciones, ¿no? En cambio, el carraspeo es solamente un movimiento que la gente le llama limpiar la garganta, ¿no? Que igualmente puede ser con o sin secreciones.
Bien, luego entonces pasamos a nuestro examen físico. Como la faringe está situada en gran parte en el cuello, viene desde la base del cráneo, un tubo de unos 13 centímetros, que gran parte está a nivel del cuello, entonces hay que examinar siempre la parte externa del cuello, ¿no? La inspección, la palpación, buscando adenopatías, masas, etcétera. Y luego la parte interna, ¿no? Porque aquí esta parte es la orofaringe, arriba la rinofaringe y abajo la hipofaringe. Entonces, en la inspección en todo, desde el cuello hasta la orofaringe, hay que buscar pues aspecto, color, volumen, forma, consistencia, simetría, etcétera. Siempre ya les digo, desde que entra el paciente tenemos que ver cómo camina, cómo entra, qué facies tiene, su cuello, si se ven obviamente o no algunas malformaciones y por supuesto la palpación, ¿no? Buscando adenopatías y o las características de masas o adenopatías que las podemos encontrar según ya hemos visto en nuestros videos de examen físico. En cuanto al examen físico de la faringe, pues va a empezar desde la boca, ¿no? Entonces, ver siempre los labios cómo están simétricos, no hidratados, están íntegros o como en la figura anterior tiene su labio leporino o de repente hasta fisura palatina, eso lo iremos viendo, y cómo están las gingivas, los dientes. Entonces al paciente le pedimos abrir la boca y con eso ya tenemos expuesta todas las estructuras orales y de la orofaringe. Entonces, si bien es cierto, ahorita en nuestro estudio está la parte posterior, la orofaringe, pero no podemos dejar de ver lo que está en nuestro camino, ¿no? La mucosa de los labios, la parte interna, labio superior, labio inferior, frenillos, no, color, hidratación, etcétera. Y por supuesto los carrillos también, que hay estructuras importantes. Por ejemplo, aquí a la altura del segundo molar superior está la carúncula del esternón y por ahí drena la glándula salival, la parótida, ¿no es cierto? Entonces, hace un par de años ha habido una epidemia de parotiditis, todos venían aquí con la carúncula del esternón congestiva, ¿no? Y con secreción. Entonces hay que un carrillo, el otro carrillo, igualmente identificar rápidamente dónde están y qué características tienen, ¿no? El paladar igualmente está simétrico, ¿no? Color, textura, etcétera. El estado de los dientes es súper importante también. La lengua igual, color, motilidad, incluso viendo motilidad estamos evaluando pares craneales, ¿no es cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, frenillos sublinguales o no. En fin, entonces revisar el piso, puede haber frenillos, ránulas, quistes. Mire, por ejemplo, aquí una ránula. Y en el piso en general, siempre buscar aquí en la parte anterior del piso las carúnculas del Wharton, ¿no? Que son los sitios de drenaje de las glándulas submaxilares. Podemos encontrarnos también en algún momento pequeños quistes de retención, quistes salivales, que suele ser muy común, por ejemplo, en gente que tiene esta costumbre de estarse mordiendo las encías, mordiendo la mucosa. En ese caso, pues dañan el punto de drenaje de las glándulas salivales menores y hacen pequeños quistes a ese nivel. Entonces, cuando evaluamos la lengua también, evaluar un lado, el otro lado, arriba, abajo, el piso de la boca, de la lengua y finalmente en la parte posterior tenemos la orofaringe, ¿no? Miren ustedes, pilar anterior, pilar posterior. Entre los dos pilares está esta pequeña masita que son las amígdalas palatinas. En la parte superior, la úvula, y hemos visto también que es una estructura móvil, el velo del paladar, y hay que saberlo evaluar. Decíamos que la faringe tiene tres partes, una que es la rinofaringe, como su nombre dice, está rino a nivel de la nariz en la parte de atrás. Entonces, igual como haciendo la rinoscopía posterior, que ya la hemos visto la semana pasada, podemos ver cómo está la rinofaringe, ¿no?
La orofaringe la podemos ver directamente solo usando una fuente de luz y un bajalenguas. Y podemos hacer la rinoscopía posterior con el espejito, como ustedes ven, o con un endoscopio, pero que tenga visión angulada para ver la parte superior. Y si volteamos el espejo o volteamos el endoscopio que tenga una angulación de 30 a 70 grados, o con un endoscopio flexible, pues vamos a ver la hipofaringe, la parte inferior de la faringe. Entonces, en la orofaringe, en la inspección, ya igual que todo, ver color, textura, etcétera, reconocer las estructuras, pilares anteriores, posteriores, la amígdala palatina y la pared posterior faríngea y la úvula, por supuesto, ¿no? Entonces, ver el movimiento, color, en la pared posterior, ya que hemos visto epistaxis, podemos encontrar, por ejemplo, sangrado, ¿no? Sangre que está chorreando por detrás de la pared posterior. Cuando veamos epistaxis en la orofaringoscopía, siempre tratar de ver la úvula. Hay gente que tiene la úvula muy larga y a veces el sangrado no está chorreando por la pared posterior, sino de aquí, de la punta de la úvula, es que están cayendo gotas ahí como un cañito goteando. Entonces, siempre importante ver todo y reconocer todas las estructuras anatómicas, ¿no? Pueden haber diversos tipos de variaciones anatómicas y o patologías. Como aquí ven, la pared posterior faríngea está un poquito congestiva. Miren aquí, pilar anterior, pilar posterior, y la amígdala parece no estar. Hay amígdalas que son sumamente pequeñas y otras que son grandes o abscesos, como ven aquí. O miren ustedes, la pared posterior faríngea presenta estas granulaciones y se ve moco ahí chorreando, un moco blanquecino lechoso por la pared posterior. A eso se le llama la rinorrea posterior. Y diferentes formas y características de las amígdalas palatinas, que son las estructuras que con mayor frecuencia se enferman pues a nivel de la orofaringe. Muy bien, entonces para ver la hipofaringe necesitamos usar nuestro espejito, en este caso apuntando hacia abajo, o el endoscopio nasal, o perdón, el telescopio, pero con angulación y dirigido hacia abajo. Entonces, en el examen físico, fuera de la inspección, el siguiente paso es la palpación, ¿no es cierto? Tenemos que palpar todas las estructuras cervicales, tal como lo hemos visto en el video. Ya saben que la palpación nos da información muy importante de temperatura, textura, consistencia, forma, motilidad, ¿no? Dolor o no a la palpación de las estructuras que venimos palpando y si se mueven o no. Y también debemos hacer la palpación oral, algo que no sé, hay gente que piensa que no hay que hacerla o no se puede hacer. También ya lo han visto en el video que se debe hacer o se puede hacer la palpación bimanual, ¿no? Un dedo por la boca y el otro por afuera para palpar estructuras y buscar alguna anomalía o la consistencia de algún tumor o lo que sea. Incluso en la rinofaringe se puede palpar. Es un poco incómodo, por supuesto, pero en los niños antes se les hacía así, meter el dedo hasta la rinofaringe para palpar las adenoides. Igual que se coloca el dedo como para incrustar el tapón posterior, igualmente para palpar las adenoides, ¿no? En algunos casos podría ser. Entonces, aquí está. Y también en cuanto a la palpación podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, ordeñar las glándulas. Ahí las aprieto un poco para provocar la salida de la saliva, que sería lo normal, pero en algunos casos, por ejemplo, aquí miren, del esternón está saliendo secreción purulenta, que ya nos estaría hablando de una parotiditis infecciosa. Ahí le están palpando las adenoides a este niño. Miren este dedo. Es súper importante cuando ustedes hagan esta maniobra de colocar el tapón posterior o de palpar las adenoides. Miren, ese dedo aquí está empujando el carrillo
entre los dientes. Entonces, eso evita que el paciente muerda, porque si no hacemos esta maniobrita, pues vamos a salir con el dedo lastimado. Van a mordernos o arrancarnos el dedo. Muy bien. Otra parte importante del examen es la palpación de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular está aquí delante del trago. A ver, ustedes tóquense y abran, cierran la boca, van a sentir los movimientos. O con el dedo metido detrás del trago en la puerta del conducto auditivo, igualmente abran y cierren la boca y van a ver o sentir los movimientos de la articulación temporomandibular. En algunas patologías, al hacer esta maniobra, pues el paciente va a sentir dolor, que nos indica patología a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, siempre palpar todas las estructuras, carrillos, paladar, piso, glándulas, etc. Y también, ya lo hemos visto en nuestros videos, que parte del examen buscar reflejos nauseosos y de tos, porque si hay alteración en esto, pues veremos que algún par craneal, por ejemplo, está fallando un poco. Existen patologías que no tienen este reflejo normal. Todo esto, ya saben, para llegar a un diagnóstico armando nuestro rompecabezas. Por eso es importante en nuestros casos clínicos reconocer cada una de las piezas para poder ir armando nuestro diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a ser en base al cuadro clínico, que sería básicamente la anamnesis. Ahí vamos a obtener los datos del cuadro clínico, nuestro examen físico y en algunos casos hará falta pues los exámenes auxiliares. Entonces, a nivel de la faringe pueden haber algunas lesiones que son asintomáticas u otras que tienen dolor, halitosis, malestar. Esto lo corroboraremos con nuestro examen físico, buscando tumoraciones, alteraciones de la mucosa, edema, secreciones, etc. Y en algunos casos, pues, pedir exámenes auxiliares, cultivo de secreción faríngea, por ejemplo, para gérmenes aerobios o anaerobios, lo que nuestra sospecha nos diga. Hemograma, antiestreptolicinas, que suelen ser las más frecuentes. Y cuanto mejor sea nuestro diagnóstico, por supuesto, mejor será nuestro tratamiento. Entonces, recordar eso que es sumamente importante. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? A ver, díganme, ¿están ahí o no? Sí, doctora, no hay preguntas. Muy bien, vamos a ver un videíto de la exploración de la orofaringe. La exploración de la orofaringe, le pediremos al paciente que se siente con la cabeza un poco inclinada hacia adelante. Lo ideal es sentados a la misma altura, y le diremos que abra la boca y que deje la lengua relajada dentro de la boca. Dirigiremos la luz hacia la orofaringe y deprimiremos la lengua a nivel del dorso. Podemos utilizar 1 o 2 depresores. Procuraremos no deprimir la lengua en su tercio posterior y no tocar los pilares amigdalinos para evitar el reflejo nauseoso. Le pediremos al paciente que respire por la boca y que diga la letra A. Nos fijaremos en las estructuras anatómicas. Miren, si cuando tiene dice o no A, cómo se eleva el velo del paladar y se va para mucosa, atrás, ¿no? La presencia de secreciones o la hipertrofia de folículos linfoides. Con el depresor nos ayudaremos para visualizar zonas que queden ocultas en la exploración. Muy bien, esa es la exploración de la orofaringe, pero como les digo, hay que explorar todo. Este es un pedacito de la exploración. La faringe es una estructura con forma de tubo que ayuda a respirar. Está situada en el cuello y revestida de membrana mucosa. Para la exploración física de la faringe, primero... Aquí la exploración, por ejemplo, esta parte está mal. Primero los dos tendrían que estar sentados. La paciente no así semi-inclinada, sino con la espalda bien recta para poder examinarla. Pilares anteriores y posteriores.
úvula, amígdala y faringe posterior. Valorar color, simetría, exudados, edema, ulceraciones o agrandamiento amigdalino. La pared posterior de la faringe es uniforme, brillante, mucosa rosa, con algunas pequeñas manchas irregulares de tejido linfático, así como vasos sanguíneos de pequeño calibre. Cabe destacar que el abatelenguas debe ser colocado en el tercio medio posterior de la lengua, para no generar reflejo nauseoso. Y la lamparita que se utilizará para observar la faringe, de preferencia, debe ser de luz blanca para poder así visualizar todas las anomalías. Muy bien. Y aquí hay otro videito más. Ante un paciente con un dolor de garganta, como primer paso visualizaremos la faringe. Solicitaremos al paciente que abra la boca sin sacar la lengua y nos diga A. Con la ayuda de un depresor, presionaremos la lengua con firmeza para ver faringe sin provocar náuseas o tos. Observaremos la elevación del paladar blando. Pilares anteriores. Pilares posteriores. Úvula. Y valoraremos color, simetría, exudado, edema, ulceración o agrandamiento amigdalino, así como la pared posterior de la faringe. Entonces recuerden todo lo que hay que valorar en la orofaringoscopía y buscar todos estos Relajado y ligeramente aspectos. flexionado hacia adelante. Con la ayuda de las yemas de nuestros dedos índice y medio, desplazaremos la piel sobre el tejido subyacente. Intentaremos observar, localizar el número, tamaño, forma, adherencia, consistencia y sensibilidad anormal, siguiendo un orden preestablecido. Preauriculares. Auriculares posteriores. Occipitales. Amigdalinos. Submaxilares, submentonianos. Cervicales superficiales. Cadena cervical posterior. Cadena cervical profunda y supraclaviculares. Muy bien, entonces no se olviden de que parte importante también es examinar el cuello, buscando adenopatías, tumores, motilidad no solamente del tumor, sino de las estructuras normales del cuello y de la parte anterior y posterior, ¿ya? Entonces, buscar siempre eso es muy importante. Muy bien, entonces, a ver, vamos a... Ay, nos hemos olvidado la tarea del tapón. Bueno, terminando esto veremos. Miren, para recordarles la anatomía de la faringe. La faringe es este tubo músculo membranoso que viene desde la base del cráneo, pegado a la columna vertebral, hasta la altura de C5, C6 más o menos. Entonces, la parte superior, la que está a la altura de la nariz, se llama rinofaringe, la que está a nivel de la boca se llama orofaringe, y el resto se llama hipofaringe hasta la entrada del esófago. Entonces, importantísimo recordar en esto de la faringe que tenemos un anillo linfático llamado el famoso anillo de Valdeyer,
que son cúmulos de tejido linfático que están distribuidos en esta forma. En la parte superior, en el techo de la rinofaringe, tenemos a las adenoides o también llamadas amígdalas de Luschka o amígdalas faringias. Un poquito más abajo, entre los rodetes tubáricos, la fosita de Rosenmüller, están las amígdalas tubáricas. Lo que acabamos de ver, las figuras y lo que la mayor parte de la gente conoce como amígdalas, solamente son las amígdalas palatinas, las que están en la orofaringe, entre los pilares anterior y posterior. Y aquí, debajo de la lengua, en la hipofaringe, están las amígdalas linguales. Entonces, en cuanto a las amígdalas palatinas, ya hemos visto ahorita que hay que ver todas sus características, etcétera. Entre ellos, su tamaño para saber diferenciar patologías y también hipertrofias, ¿no? Normalmente las amígdalas deben estar entre el pilar anterior y posterior y no sobrepasar su tamaño. Si es que ya aumentan, ya estaremos hablando de distintos grados de hipertrofia y o puede aumentar de volumen también en algunos procesos inflamatorios. Entonces, para también nos oriente en diferenciar patología viral y bacteriana, veremos que una amigdalitis viral generalmente está un poco aumentada de volumen, congestiva, pero no hay secreciones como sí lo hay en los procesos bacterianos. Y además el cuadro mismo clínico es mucho más aparatoso, con mayor fiebre y demás. A ver, Rolit, ¿ya llegó a su destino? Sí, doctora. Muy bien, a ver, descríbenos esa imagen. Ya, doctora. Vemos una cavidad bucal con características de una lengua blanquecina. Tenemos luego lo que son a la inspección de la úvula, se ve con una característica normal. Luego tenemos los pilares, tenemos la presencia de pilares anteriores de aspecto normal. Y bueno, las amígdalas pareciera que estarían un poco rojizas, doctora. Ya, ¿y qué más? Algo te falta. Paladar blando, doctora. El paladar blando tiene una normal, se torna anormal. Ya. Esto te falta, esto es la pared posterior faríngea, ya que en este caso se ve un poco congestiva. Así es. Y lo que acabamos de explicar, que hay que describir todo, desde los labios, ¿no? Se ven hidratados, deshidratados, el estado de los dientes, en fin, de afuera hacia adentro también vamos profundizando en cuanto a nuestro reconocimiento y examen. Muy bien, a ver, ¿qué dice Gary? Descríbanos esas imágenes. Ok, doctora. La primera imagen de la izquierda es, vemos una cavidad oral donde vemos en la parte posterior, se ve la presencia justamente entre el pilar anterior y las amígdalas. Parte de la úvula se ve pues la presencia de vasos sanguíneos, lo cual podría ser sugerente, es sugerente de inflamación, y también se ve una hipertrofia de las amígdalas palatinas. Bueno, hechos también. Presencia de placas blanquecinas, los cuales son sugerentes de un proceso infeccioso bacteriano y, bueno, tienen contenido de pus, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia y edema?
En el edema, doctora, pues hay un aumento ah, Muy bien, tarea del para líquido. mañana de todos. Diferencia entre edema e hipertrofia y atrofia. ¿Ya? Muy bien, volviendo a las imágenes, justo aquí incluso ya está la plagia, ¿no? Los procesos virales, solo hay un poco de ligera congestión a nivel de las amígdalas. En el bacteriano hay más edema, eritema y secreción purulenta, pues ahí en las amígdalas, ¿no? Muy bien, entonces esto es referente a la hipertrofia de las amígdalas. Aquí hay una clasificación, miren, cuando está dentro de los pilares, grado 1, cuando sobrepasa un poco los pilares, grado 2, si ya pasa este estadio sería 3 y cuando llega hasta la línea media, que ya se besan las amígdalas, sería el grado 4. Entonces aquí lo vemos, miren, las amígdalas pequeñitas dentro de los pilares no sobrepasan ese límite. El grado 1 y aquí, miren, está el pilar anterior, posterior atrás, ya está sobrepasando un poquito. Aquí la amígdala ya está mucho más grande y aquí las amígdalas prácticamente están unidas al medio, ¿no? Entonces esto ya sería un grado 4. Esto es una imagen igual a la que ha descrito Gary hace un momento. Bien, a ver, descríbame esa imagen. Está bien, doctora. Vemos primero todo lo que es el istmo de las fauces, ¿no? Están ahí, se observan los pilares anteriores y hay secreciones purulentas. Ya yendo un poco más atrás, en las amígdalas también se observan secreciones purulentas. La úvula se encuentra eritematosa, en general todos, ¿no? Está con eritema. Luego se observan los pilares posteriores. Bueno, en estos no veo secreciones purulentas. Y el fondo de la faringe se encuentra eritematoso también. Ya, a ver, yo no sé cómo están viendo la imagen, pero miren, efectivamente este es un istmo de las fauces, una orofaringe. Este es el pilar anterior, la úvula, pilar anterior. Estos son los pilares posteriores y la amígdala. Entonces, aquí en el pilar anterior pareciera, ¿no? Esto secreción purulenta, pero es brillo de la mucosa que se refleja con el flash de la foto. Esto también brillo, aparentemente no hay congestión. Miren ustedes el colorcito, es un rosadito medio pálido, igual aquí. En cambio, la amígdala sí está eritematosa, está un rojo más intenso. Y este sí son secreción purulenta que está ahí sobre las amígdalas. Entonces, pilares, úvula, pared posterior faríngea no estarían congestivas, solo estarían eritematosas las amígdalas con secreción purulenta. Estas son las famosas amigdalitis eritematopultáceas, ¿no? A ver, Nila, descríbanos esas imágenes. Doctora, buenos días. A ver, en la primera imagen, aparentemente la veo sana, está sonriente, aparentemente, ¿no? En la siguiente imagen veo un abdomen. No veo, doctora, alguna alteración. En la siguiente imagen veo una lengua, tiene unos labios, se ven que están húmedos, la lengua también está húmeda, pero la lengua está eritematosa, ¿no? O roja, y se observa la presencia de... esta creo que es llamada la lengua de fresa, algo así, porque se nota a la vista nomás
me acuerdo cómo se llama. Muy bien, este es un rash escarlatiniforme, ¿no? Causado por la escarlatina, la famosa escarlatina, que se caracteriza, si bien aquí la niña está chaposita, aquí tiene sus cachetes rojitos, en la barriga, bueno, ahí sí no se ve muy bien, hay pequeños puntos rojos en toda la barriguita y su lengua aframbuesada, ¿no? Esta es la famosa escarlatina, muy común a nivel de los niños. Muy bien, Luz Margarita, descríbanos esa imagen. Sí, doctora, está bien. ¿Me escucha? Sí. Ya. Doctora, lo que vemos en la imagen es, bueno, en la, no sé si es la parte, el piso o es la lengua, pero en la parte inferior se ve como placas, color blanquecinas, en casi en toda la lengua o el piso, pero en lo que es a las amígdalas vemos que parece que ya es como que hay una ruptura, se podría decir, de las amígdalas, ya que están de color amarillenta y hay, bueno, secreción, ¿no? Secreción purulenta en ambas amígdalas. Y la pared posterior se ve, bueno, yo lo veo normal, doctora, aunque está un poco blanquecina, ¿no? Esos puntitos blancos, ese es el brillo de la cámara, ¿no? Ay, ya. Muy bien, a ver, ¿alguien más quiere describir qué otra cosa que no haya dicho Luz? Doctora, más que describir, bueno, mi compañera dijo secreción purulenta en las amígdalas. Yo no tengo la duda si es purulento o parece más un proceso de necrosis o tal vez me estoy equivocando. ¿Un proceso qué, perdón? No entendí. Más que purulento, necrótico, porque, o sea, no Esto, es... necrótico. Muy bien, perfecto. Efectivamente. Miren, siempre tienen que saber diferenciar secreción purulenta de una lengua saburral, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí una lengua, no diría yo que tiene alteraciones, lo llamativo sí son las amígdalas palatinas, miren, está aquí como arrancado un pedazo, eso es una úlcera, ¿ya? Y ahí ese tejido medio negruzco, medio marrón, es un tejido necrótico. Este es una amigdalitis úlcero-necrótica, así se llama. Entonces, saberlo diferenciar, no está como el otro congestivo con secreción blanquecina, ni mucho edema. Aquí lo que hay es una úlcera. Entonces, estas amigdalitis úlcero-necróticas, generalmente producidas por gérmenes fusoespirilares y muy común en personas que tienen no muy buen aseo de la boca. Esto era muy común en la guerra, en que los soldados pues no podían cepillarse la boca. Muy bien, ¿qué dice Maybel? Esta imagen, descríbala. Ya. Primero vemos una cavidad oral un poco pálida, si no me equivoco. La lengua también es media blanquecina. Y en la pared posterior vemos una pared congestiva con presencia de placas blanquecinas. ¿Estás describiendo pared posterior faríngea o estás describiendo velo del paladar? La faringea, doctora. En el paladar es donde está la presencia de plaquitas blanquecinas. Ya. Bien. La lengua yo diría que se ve bien. Este es el velo del paladar. Ahí ven, hay pequeñas lesiones con costritas blanquecinas, varias. Estas son las famosas aptas. El pilar anterior también congestivo y la foto más bien creo que no nos dejan ver mucho la pared posterior faríngea. Pero estas son típicas de las famosas aptas, ¿no es cierto? Muy bien, describa esa imagen, Marjorie. Ya, doctor. Primero, a nivel de los labios, son los labios deshidratados. La lengua presenta una capa de saburra y dentro de la mucosa, doctora, se nota que está un poco pálida. Y para la inspección de las fauces, bueno, el pilar izquierdo, el pilar anterior se encuentra normal, mientras que el pilar, a nivel del pilar de derecho se presenta una placa bastante grande, placa blanquecina, y que también afecta a nivel de la úvula.
Pilar, ¿qué dijiste? ¿Derecho, izquierdo, anterior, posterior? Pilar izquierdo anterior. Ya, pilar y hasta la óvula. A ver, ¿alguien describiría de otra forma? Vamos, ¿qué dice Rodrigo? Buenos días. Ya. Si no me equivoco, también hay un engrandamiento de la úvula. Está un poco más grande de lo normal. Ya. Y sí, en el pilar anterior izquierdo hay la presencia de una placa blanquecina, ¿no? Que, que es muy notoria. Ya Ya. no se alcanza a ver tampoco la pared posterior del la orofaringe. Pero si no me Bueno, equivoco, también hay un poco de congestión. ya, esta parte sería la pared posterior. Muy Sí. bien, entonces lo saltante en esta imagen es esta, yo diría parece una costra, parece un tejido medio pseudomembranoso, ¿no? No parece simplemente secreción purulenta como sí la hemos visto en las imágenes anteriores. Y otro aspecto, miren ustedes, el bordecito está ligeramente congestivo, entonces hay que saberlo diferenciar de algunas patologías. Y bueno, ahorita estamos viendo solo la imagen, como les digo, pareciera una pseudomembrana, pero también haciendo la palpación con un hisopito, tocando esto, haríamos la diferencia, ¿no? Es una membrana, es tejido, digo, secreción purulenta que va fácilmente, es retirada por el hisopo, o pues un tejido que está ahí adherido. Muy bien. Entonces hay que saberlo diferenciar. Yemir, David, descríbanos esa imagen. Bueno, en acá podemos observar primero una lengua más o menos pálida. Vemos que las amígdalas están inflamadas, están, que presentan como una placa blanquecina y también están eritematosas. La úvula también está eritematosa y el fondo de la faringe también está eritematoso e inflamado, doctor. A ver, ¿qué es inflamación? Y la inflamación, bueno, es la es un proceso es un proceso inmunológico por el que se caracteriza por tres procesos que son que es em, rubor, dolor y calor, dolor y em, ¿cómo era? No, está bien, vas bien. Muy bien, entonces el proceso inflamatorio es una reacción que se caracteriza por edema, que sería o tumor que le dicen, rubor o eritema. Si lo tocamos sin duda está caliente, ¿no? Y edema. Entonces, esto, aumento de volumen, congestión y además dolor, calor, sería la tétrada o triada inflamatoria. Entonces, estas amígdalas están congestivas, aumentadas de volumen, están edematosas y encima con secreción purulenta, ¿cierto? Muy bien, a ver. A ver, descríbanos esa imagen, Johan. Sí, doctora. Bueno, en esta imagen no se llegan a observar los labios, bueno, poco de los dientes, pero vemos la lengua que al parecer tiene una ligera capa de saburra, bueno, está blanquecina o palidecida, ¿no? Se ve la mucosa del paladar congestiva, eritematosa. Logro identificar, no sé si me estoy equivocando, tal vez en los pilares, ciertas áreas pálidas, ¿no? En comparación a la congestión que predomina. Y bueno, la úvula también está eritematosa, congestiva. Y bueno, la flecha negra está apuntando hacia la amígdala que, bueno, se encuentra en comparación a la bueno, sería la del lado derecho en comparación a la del lado izquierdo, se encuentra incrementada en tamaño, ¿no? Al parecer podría ser inflamación o aparentemente inflamada, ¿no?
Ya, perfecto. Entonces, primero, en relación de la una con la otra, hay una asimetría, ¿no? La amígdala derecha está un poco más aumentada de volumen, protruyendo el tejido, y si, bueno, perciben ese aumento de volumen, básicamente ese edema. Está congestionado efectivamente hasta la úvula. Otra cosa de que está desplazando la úvula hacia el otro lado, lo está empujando. Si ven aquí, esta sería la línea media, ¿no? Y miren ustedes, este pilar, este velo del paladar se ve muy bien, en cambio aquí está aumentado de volumen. Entonces también habría un aumento de volumen del velo del paladar del lado derecho, ¿no? Eso corresponde a un flemón o absceso periamigdalino. Muy bien, esta otra imagen, a ver que la describa Jocelyn. Jocelyn no está. A ver, Marjorie. Doctora, bueno, en este caso no se logra ver bien los labios, podrían ser un poco resecos, parecen un poco resecos. Dentro de la lengua, bueno, tiene una poca capa de saburra, y bueno, dentro de los istmos, el pilar anterior y el pilar posterior se encuentran junto con el pilar posterior y la región amigdalina, con una placa o una membrana blanquecina que presenta secreción en la parte posterior de la faringe. Esta placa presenta una coloración mucho más verdosa, más verdosa. Es una placa, doctora. Verdosa, ¿no? Y más bien en los lechos amigdalares, diría yo, porque mira, este es pilar anterior y este es pilar posterior. En el lugar donde debe estar la amígdala, está estas costras blanquecinas y sí, un poco negruzco en el medio, ¿no? Entonces, importante también recordar que las lesiones orales, vaya, por cierto, a ver, ¿a quién me llamaba antes? Marjorie. Sí, doctora. Ya. En la piel, cuando nos hacemos una herida, ¿cómo es la costra? Sus características, es una costra dura, de coloración bastante marrón rojiza. Ya, perfecto. ¿Y en las mucosas? Bueno, en las mucosas, doctora, es una costra, no es es una costra suave de color rojo rosado, bastante eritematosa. Nunca se han cortado la lengua, nunca se han mordido, hecho una herida ahí dentro de la boca. Miren, las costras, como dice vuestra compañera, en la piel son rojo vinosas, ¿no? Y son secas. En cambio, dentro de las mucosas son áreas húmedas, entonces están húmedas y no son así rojas, son así como esto, blancos, que parecen una membrana, ¿no? Son unas costras y se le llama costras de fibrina, porque es mucho tejido fibrinoso acumulado allí. Entonces recuerden que las costras dentro de las mucosas, cualquiera, anal, oral, bucal, etcétera, son así blancas, así como la estamos mostrando. Entonces igualmente, ya se me pasó la figura. Bueno, esas son características de las costras. Muy bien, a ver, entonces descríbame esa figura, Gary. Ya, otra. Vemos en esta imagen, pues empezando de los labios, yo los veo ligeramente secos. En cuanto a la dentadura, pues veo presencia de sarro a nivel de los terceros molares, ligeramente amarillentos los veo, tanto inferiores como superiores también. Y pues en la parte posterior de la cavidad oral, pues veo que no, sobre todo en la parte inferior de los pilares anteriores, pues se ve que está sobrepuesta la parte de de la amígdala palatina, y a la vez que esta se ve de color eritematoso y pues de un tamaño mucho mayor al del normal, ¿no? Y no hay presencia de secreciones. Perfecto. Entonces aquí las amígdalas palatinas
Están edematosas y eritematosas. Muy bien, descríbame esa imagen, Nila. Doctora, bueno, vemos la cavidad oral. Aparentemente veo una mucosa húmeda. Lo que más, bueno, la lengua la veo normal. Lo que resalta es que veo las amígdalas edematosas, aumentadas de tamaño. Yo podría decir que son hasta de un tipo 4 porque ya están como chocando entre ellas. La úvula, doctora, bueno, en la imagen la veo como que está central. No logro ver lo que es la pared posterior de la faringe. Eso sería todo, doctor. Ya. Muy bien, a ver, Luz Margarita, mire bien esa imagen y esta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Empieza por las similitudes y luego la diferencia. A ver. Esta. Bien. Doctora, en esta imagen vemos que las amígdalas están eritematosas. A diferencia de la otra que no está eritematoso, sería que esta sería una hipertrofia. Y la otra sería lo que es porque está eritematoso y tiene edema, ¿no? A diferencia de esta. Perfecto, muy bien. Siempre el color, para saber si en esa persona el color es normal, comparar todo, ¿no? Desde los labios, las gingivas, etcétera, si todo guarda el mismo color, la lengua, ¿no? Entonces ustedes verán que aquí las amígdalas están eritematosas y edematosas. En cambio aquí no. Si ven el color, casi todo es el mismo color. Entonces, pero sí las amígdalas están bastante grandes. Entonces, en una de ellas hay eritema, hay un proceso inflamatorio y aquí no hay inflamación. Lo que pasa es que son grandes, como ha dicho vuestra compañera, son hipertróficas. Muy bien, ¿qué dice de esa imagen, Roily? Bueno, doctora, no se puede apreciar bien la cavidad, en la cavidad bucal, los dientes y bueno, la lengua parece estar un poco suburrada, ¿no? En la parte posterior. Y las amígdalas obviamente se ven bastante abultadas y grandes, ¿no? Más me pareciera algún tipo de neoplasia, doctora. ¿Las amígdalas están simétricas? No, asimétricas, doctora, mal delimitadas, mal definidas. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Qué dice Gary? La úvula está inclinada al lado izquierdo, como jalada, entonces eso me daría a entender que la amígdala derecha está más grande. Doctora, creo que lo resaltante es que la úvula está conectada con la amígdala. Parece que están conectadas, parece que están unidos. Ya, bien. No, miren, la úvula es un tejido bastante móvil, muy flácido, entonces a veces puede estar así pegado a uno u otro lado, pero justamente para eso usted le mandan decir entonces se mueve todo el velo del paladar y se va a reacomodar la amígdala. Simplemente por lo que es así pendular y muy flácida, puede en algún momento pegarse a la una o a la otra, eso no tiene problema. Pero a ver, mándenle de ahí se va a centralizar y se va a ir para atrás, entonces se va a ver mejor. Volviendo a las amígdalas, yo diría que son simétricas, porque aquí hay una bola y casi del mismo tamaño es la otra, entonces estarían simétricas. Efectivamente no hay congestión, toda la mucosa del paladar, los carrillos, la lengua es el mismo color. Entonces esto correspondería a una hipertrofia amigdalar grado 4, porque miren, se está besando una amígdala con la contralateral. Y por cierto, el espacio, ustedes saben que esta parte es respiratoria y digestiva a la vez, ¿no es cierto? Entonces el espacio para respirar y para tragar pues está muy estrecho.
Entonces, esta persona primero va a tener una voz amigdalina, se llama, o de voz de patata caliente, una voz atragantada también se le llama. Y cuando uno la oye es muy típico y efectivamente da la idea de que está atragantado, de que algo tiene allí en la orofaringe. Otro aspecto, esta persona seguramente que no puede respirar normalmente. Miren el espacio, en vez de ser, a ver, miren, así un espacio inmenso de pilar a pilar, está aquí, aquí están prácticamente juntas, ¿no es cierto? Entonces el espacio para respirar, igualmente para tragar, es muy pequeño. Entonces esta persona sin duda va a tener apnea obstructiva del sueño, va a roncar, va a dormir con la boca abierta, va a tener periodos de apnea en la noche porque va a sufrir mucho para que el aire pase por este pequeño espacio. Igualmente con la comida, miren ustedes, el espacio para comer es tan chiquitito, en vez de, imagínense ustedes si no estuvieran ahí esas dos bolas grandes, ese espacio inmenso para comer. Entonces aquí esta persona también va a tener problemas deglutorios, ¿no? Es muy común en los niños pequeños, la mamá dice, este niño se demora horas en almorzar, por ejemplo. Ya todos hemos terminado y él sigue masticando la carne. O al contrario, solo la chupa y la bota. O necesita de apoyarse de líquido, mastica mucho, tritura mucho y se necesita apoyarse de líquido para deglutir. ¿Por qué? Porque efectivamente el espacio para deglutir es muy pequeño. Entonces, tener en cuenta todos esos aspectos. Miren ustedes aquí, tremendo espacio para respirar y para comer. En cambio aquí, pues el espacio está sumamente disminuido. A ver, ¿qué más vamos a ver aquí? A ver, ¿qué dice Rodrigo? ¿Qué ve ahí? Doctora, un momentito. Vemos la úvula. Primero la mucosa está de todo el mismo color, rosada. Y vemos que de la úvula cuelga como que un papiloma, ¿no? Como dice el nombre. Y eso sería lo más resaltante, ¿no? Efectivamente. Esta imagen también la van a ver con cierta frecuencia. De la úvula, a veces ahí colgando un pedazo de este tejido, que lo ven ligeramente vegetante, rosadito, igual que el resto de la mucosa, corresponde a un papiloma. Y esto también puede estar a nivel del velo del paladar o de las amígdalas, ¿no? Esto es el papiloma producido por el papilomavirus. Muy bien, esto ya es más abajo. Ajá, esta imagen, descríbala, Nila. Doctor, a ver, cavidad oral. Al lado, a ver, amígdala izquierda, la veo, parece una, no sé, una necrosis. La úvula aparentemente está central, está aumentada de tamaño, la veo edematosa también, eritematosa y edematosa. Pared posterior de la faringe también está eritematosa, doctora, y aparentemente veo que está cayendo secreción, ¿no? Una secreción transparente. Bueno, podría ser secreción o el brillo de la foto, ¿no? No se nota. La úvula yo diría bien, tiene un color bueno, y miren ustedes igual que el resto de las mucosas. Lo saltante, lo llamativo aquí efectivamente es esta amígdala izquierda. Primero la derecha, claro, no se ve completa, pero si haces simetría, debiera verse algo, ¿no? O sea, no está asimétrica. Esta amígdala aparentemente estaría mayor. Pero fuera de eso, lo más saltante aún es esto, una úlcera. Esta amígdala no está completa, ahí le falta como un pedazo, es una úlcera. Entonces, en estos casos hay que sospechar mucho de una neoplasia, ¿ya? Muy bien, ¿qué ve allí, Rolit? Doctora, veo, más que todo, los resaltantes son
el tamaño de las amígdalas, ¿no? Que ya más o menos estarían en un grado 3, ¿no? Ya, Y se tornan un poco pálidas en ciertas zonas, pero también con cierta, ciertas placas, ¿no? Dentro en ellas. Bien, mire, primero el color guarda relación con todo, o sea, no está congestivo, no está eritematoso. Son un poquito grandes, sí, una hipertrofia grado 3. Miren ustedes la característica de las amígdalas. Tiene pequeños orificios que son criptas, son las amígdalas normales, ¿ya? Hay que saber diferenciar, miren, esta cripta, por ejemplo, de esta úlcera. Aquí parece que le hubieran dado no sé, arrancado un pedazo. En cambio aquí son como pequeños orificios, esos son las criptas. Entonces lo llamativo aquí, que miren ustedes, hay como una bolsita que está cubierta de epitelio, de una cosita blanca, ¿no? Entonces estos son quistes de retención que podemos encontrar ahí a nivel de las amígdalas. Es simplemente que se cerró un orificio de alguna glándula y se ha juntado secreción ahí. Entonces, pero no hay infección. Otra cosa importante que deben ustedes recordar es que, o mejor dicho, claro, evitar. La gente muy comúnmente ven algo blanco allí en las amígdalas, en la garganta, ya le notan para ellos infección y lo bombardean de antibióticos. Aquí, por ejemplo, no hay congestión, no hay edema, solo está esa bolsita blanca. Entonces, esto infección no es, este es un quiste de retención. ¿Ya? A ver, ¿qué más? En la rinofaringe, la parte superior de la faringe, esta es una imagen endoscópica nasal, o sea, estoy entrando por la nariz con mi óptica, mirando al fondo de la nariz. Este anillo sería la coana, y miren ustedes, este tejido que está ahí en el techo de la rinofaringe son las adenoides o amígdalas de Luschka o amígdalas faringias. Este rodete que ven aquí es el rodete tubárico y aquí hay un pequeño orificio que correspondería a la trompa de Eustaquio. Entonces, esta es una hipertrofia adenoidea. También hay que diferenciarlo de una adenoiditis. Miren, el color es rosadito, igual que todo. No está infectado, no está inflamado, solo es grande, es una hipertrofia. ¿Ya? A ver, esto ya es más abajo. Esta imagen no se ve bien. A ver, ¿qué ve allí Rodrigo? Doctora, primero en los pilares anteriores se ve un poco del tema, los costados. La úvula se ve central, con una cosa normal. En los pilares posteriores también un poco de eritema y en la pared posterior de la orofaringe se ven como parches eritematosas, ¿no? Efectivamente, estos son los pilares posteriores, o sea, esto ya corresponde a la pared posterior faríngea. Efectivamente tiene aquí pequeñas granulaciones enrojecidas y además, miren, ahí está bajando un moquito blanquecino de la rinofaringe, ¿no? Entonces hay rinorrea posterior y granulaciones a nivel de la faringe. Muy bien, a ver, esto no es mucho. Ya, muy bien. Entonces, han visto algunas imágenes para aprender a reconocer cómo son las estructuras de la faringe. Imágenes. Ajá. Vamos a ver estas imágenes más. Todo es orofaringe. A ver, descríbame esa imagen, David. Bueno, podemos observar lo que es una amígdala edematosa con secreción purulenta. También vemos como una placa blanquecina a nivel
¿De qué? Bueno, no sé si se le ha cortado el labio. Miren, entonces comparando una amígdala con la otra, esta amígdala izquierda está aumentada de volumen, con secreción y pareciera incluso con tejido necrótico. Y si se dan cuenta, el pilar anterior está como protruido hacia adelante, ¿no? Eso pareciera igual una tumoración que hay que, bueno, estudiarla un poco mejor. Estas amígdalas son repetidas. Muy importante que aprendan a reconocer el color. Miren, esto sí está más rojito, está congestionado y aquí el resto de la mucosa no. Entonces, saber diferenciar la hipertrofia del edema. Luz Margarita, ¿qué ve allí? Ya, doctora. Bueno, la lengua se ve un poco, bueno, saborreica. Sabía. Los pilares anteriores se ve como hay una prominencia de los vasos sanguíneos y también se ve en los pilares anteriores lo que es un edema, eritema y posibles, se ven más o medios edematizados y entre en la imagen a la amígdala izquierda se ve como unas, bueno, en el medio se ve lo que es entre los pilares anteriores y posteriores, se ve lo que es una placa blanquecina hacia la izquierda y en la pared posterior vemos como unas granulaciones. Sí, granulaciones. Ya, muy bien. Entonces, efectivamente, pared posterior, unas granulaciones y esos granitos están enrojecidos, ¿no? Es una pared faríngea granulomatosa. Lo importante que describan aquí es esto, este corresponde al lugar de la amígdala, y ven esta cosa blanca. Si, no sé, tienen más que decir, acuciosidad en la viendo, ¿es sólido o es líquido lo que podrían, esa cosa blanca? A ver, ¿qué dice? Parece sólido. Parece sólido. Parece sólida, ¿no es cierto? Entonces, ¿sería secreción purulenta o no? No. No, ¿no es cierto? Y esto corresponde a los famosos tonsolitos. Miren, la diferencia es como que están ahí cositas duras, blancas, puestas ahí sobre las amígdalas. Estos son los famosos tonsolitos. Y el paciente suele decir, elimino con cierta frecuencia unas cosas como granitos de arroz, un poco duros y que tienen mal olor. Entonces, miren, esto está sobrepuesto. El hecho de la amígdala está bien, la granulaciones es otra cosa. Entonces, hay que verlo también. Muy bien, a ver, ¿qué dice allí Maybel? Ya. Los labios aparentemente están hidratados. Puedo observar también las piezas dentarias aparentemente completas, aunque no se ve del lado derecho del todo. La lengua está de igual color que en el resto de la cavidad. En el pilar anterior pareciera que hay presencia de granulación, no es congestiva. La pared posterior, que no se ve muy bien, pero no veo tampoco congestión y tampoco puedo observar la úvula, la presencia de la úvula. Perfecto. Entonces aquí, miren, se ve un tejido, como ha dicho vuestra compañera, granulomatoso, ¿ya? Esta característica se dice que es un tejido granulomatoso. ¿Qué va? Miren, desde ¿qué decir? La pared posterior, desde la rama anterior o la cara anterior de la rama de la mandíbula, que se extiende a los pilares anterior y posterior, y la úvula se ha amputado y parece que este tejido también está yendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces es un tejido granulomatoso ahí a nivel de todos los pilares y de la faringe. Muy bien, a ver, Regina, ¿qué dice allí? ¿O qué hay que ver?
Doctora, bueno, los labios no se logran ver con totalidad. La lengua está con una placa de saburra. La mucosa de la orofaringe está bastante eritematosa. Y en el caso de las fauces, doctora, se nota un aumento del tamaño, la protrusión de los pliegues anteriores y el aumento de tamaño de las amígdalas. Hay presencia de pequeñas membranas blanquecinas rosadas y la úvula se nota que ha aumentado el tamaño y también se notan, ¿no?, esas placas rosas blanquecinas. Amígdala, úvula, todo está bastante congestivo. A ver, ¿qué dice ahí David? Vemos una úvula inflamada, sí. A ver, Inflamada. veíamos Inflamación. una óvula inflamada, también como una placa granulomatosa blanca en el fondo en el piso en el fondo de la faringe, y también vemos los pilares inflamados de la faringe, doctor. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien tiene otra opinión? Gary, ¿qué dice? Sí, doctora, yo lo que aprecio es una lengua sacurral y pues hablando de la parte posterior de la faringe donde está la úvula, veo una úvula edematosa y eritematosa porque se ve también Bien. por la presencia de los vasos, doctora, de la vasculatura. Ya. Bueno, yo no veo mucho los vasitos, pero yo si es que tú lo ves diría vascularizada, pero no eritematosa, porque mira, todo está rosadito, ¿no? ¿Ya? Este blanco es efectivamente una lengua saburral. La úvula está edematizada, está hinchada esta úvula, ¿ya? Y cuando se hincha, lógico, se pone más grande y con esta textura así, y no tanto congestión, ahí no hay eritema, sino es que está hinchada. Hay líquido ahí por el edema. Es una úvula edematizada. Muy bien, Rodrigo, ¿qué ve allí? Doctora, no alcanzo a ver bien. Bueno, vemos una cavidad oral con la dentaron, caries, la correcta, la mucosa también está del mismo color. Pero vemos como ¿Ves los pilares anteriores, posteriores, úvula? solo alcanzo a ver los pilares anteriores, la úvula no la alcanzo a ver, ni los pilares posteriores tampoco. No, casi no te escucho. Bueno, aquí no hay anatomía, no hay pilar anterior, no hay pilar posterior, no hay úvula. Entonces, incluso aquí esta pared posterior está pegada, claro, está pegada hacia la pared posterior, ¿no? Esta es una fístula prácticamente, es un hueco que tiene allí en lo que se ha unido porque ha desaparecido allí la úvula y los pilares. Entonces, esto puede ser cicatriz o secuela de algún tipo de patología que veremos después. Muy bien, entonces creo que por ahora hemos terminado. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran ver, chicos? Ah, nos faltaba de los videos. A ver, Keops, hágame un pequeño resumen de los videos. ¿Qué ha visto? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿De qué